El salón estaba lleno de luces, risas y copas alzadas, pero yo solo escuchaba el eco hueco de mis propios pensamientos. Frente a mí, mi hija lucía como una reina. El vestido blanco abrazaba su silueta con elegancia, el peinado impecable, los labios pintados de un rojo que no reconocía. La observaba desde una mesa al fondo, como una extraña, mientras el murmullo de los invitados flotaba sobre las notas suaves del violín. Nadie diría que era mi hija. Nadie, al verla tan distante, imaginaría que alguna vez fue esa niña que corría por mi cocina, riendo, con harina en la cara, pidiéndome que le contara historias mientras amasábamos pan juntas. Cuando el maestro de ceremonias anunció el brindis, el salón se iluminó más. Todos aplaudieron. Ella tomó el micrófono con una sonrisa altiva, esa que aprendió de su padre. Su voz sonó firme, llena de orgullo. Quiero agradecer a todos los que han estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida, dijo mirando a los invitados, a mis amigos, a mis suegros, a mi maravilloso esposo y, por supuesto, pausó un segundo, a mis padres. Por un instante sentí que mi corazón se aflojaba, que tal vez, por fin, reconocería algo de amor, pero lo que siguió me atravesó el alma. A mi padre, continuó, por enseñarme a ser fuerte, y a mi madre, volteó hacia mí con una sonrisa fría, por enseñarme que con esfuerzo, incluso una cocinera de clase baja puede criar a una hija que llegue lejos. Las risas se alzaron, primero tímidas, luego descaradas. Mi esposo fue el primero en carcajearse, golpeando la mesa con la copa en alto. «Eso es, mi amor», gritó divertido. «Así se habla». Yo sentí cómo todo el aire del salón se escapaba por una grieta invisible. Cada mirada, cada susurro, cada burla me caía encima como una piedra, y sin embargo no dije nada. No lloré, no grité, solo la miré. A ella, mi hija, a esa mujer que había olvidado quién la sostuvo cuando nadie más lo hacía. Me limité a sonreír. Una sonrisa breve, seca, tan contenida que ni siquiera mis lágrimas se atrevieron a salir. Pero por dentro, algo en mí se rompió, o quizás se encendió. Respiré hondo, tomé un sorbo de agua y apoyé las manos sobre la mesa. No sentí rabia, sino una claridad extraña, como si, después de años de ceguera, por fin pudiera ver el mapa completo de mi vida. Ella me había humillado frente a todos, y su padre lo había celebrado, pero ese mismo momento, esa escena que creyeron su triunfo, sería el principio de su caída. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Y dejaste tu me gusta al video? Esto me ayuda a ver que me apoyas y que disfrutas de mis historias. Y también me encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. La música volvió a sonar, el brindis siguió y la boda retomó su ritmo. Pero mi mente ya no estaba allí. Observaba los gestos de todos. Los invitados que fingían no haber oído, la suegra de mi hija que sonreía con satisfacción, mi esposo que bebía con la seguridad de quien cree que nada lo tocará. Lo miré fijamente, y por primera vez en muchos años no sentí amor ni rencor, sentí poder. Recordé cada noche que pasé en esa casa cocinando, cosiendo, limpiando mientras ellos dormían. Cada vez que mi marido me llamó simple, ignorante, inútil. Cada vez que mi hija repitió sus palabras como un eco maldito. Recordé también a la muchacha que fui, la que soñaba con ser chef, con tener su propio restaurante, pero que renunció a todo por amor. Y me di cuenta de algo que dolía y liberaba a la vez. Había entregado mi vida entera por dos personas que jamás me vieron. Mientras los demás bailaban, me levanté despacio. Caminé hacia la mesa de los novios. Nadie me notó al principio. Me acerqué con paso sereno, mirando a mi hija a los ojos. Ella seguía riendo, ajena al temblor que se gestaba en mí. Cuando estuve frente a ella, su sonrisa se congeló. «Mamá», murmuró con una risa nerviosa. «¿Qué haces aquí?» «Solo vine a felicitarte, hija». Tomé su mano, suave, tibia, la misma mano que tantas veces limpié cuando era niña, y luego giré hacia su esposo. Lo miré largo, en silencio. Él, incómodo, intentó soltar una broma. «¿La suegra viene a dar su bendición o a robarse el protagonismo?», dijo con burla. Sonreí. «No, hijo, vengo a darte un consejo». Saqué de mi bolso un pequeño sobre blanco, lo coloqué sobre la mesa frente a él y añadí:
Aquí dentro hay algo que cambiará esta boda para siempre. El murmullo se detuvo. Los invitados se giraron. Mi hija palideció. Mamá, ¿qué es eso?, preguntó con voz trémula. La verdad, hija, respondí, mirándola con calma. La verdad que lleva años escondida, y que hoy, en tu gran día, merece salir a bailar. El silencio fue absoluto. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Luego, sin una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí, escuché cómo ella tomaba el sobre, cómo lo abría, y el grito que siguió heló la música, la risa y la fiesta entera. No volteé, no lo necesitaba. La boda había terminado, y mi venganza apenas comenzaba. Nunca se llega a la humillación de la noche a la mañana. Los desprecios crecen despacio, como una grieta que empieza siendo invisible y con el tiempo se vuelve abismo. Así fue mi vida junto a Ernesto, mi esposo, y junto a Laura, mi hija. Cuando la gente los veía en la calle, decían que éramos una familia perfecta, el empresario exitoso, la esposa siempre sonriente, la hija hermosa y educada. Nadie imaginaba lo que pasaba detrás de las paredes de nuestra casa. Esas mismas paredes que yo misma pinté con mis manos cuando aún creía que el amor lo podía todo. Conocí a Ernesto a los 22 años. Yo trabajaba en una panadería del barrio, y él era cliente habitual, siempre elegante, siempre con palabras bonitas. Me hacía reír, me traía flores, y cuando me pidió matrimonio, lo hizo prometiéndome un futuro digno, una casa grande y una vida mejor. Yo, ingenua y enamorada, acepté sin pensarlo. Serás mi reina, me dijo. Lo que no sabía era que en su reino solo había espacio para un trono, y no era el mío. Al principio todo parecía perfecto. Ernesto trabajaba duro, yo cuidaba de la casa, pero a medida que su empresa crecía, también lo hacía su ego. Ya no era el hombre que me miraba con ternura entre las masas de pan recién horneado, sino alguien que hablaba de dinero, de contactos, de apariencias. Cuando me oía hablar de mis sueños, abrir una pequeña cafetería, vender mis recetas, se reía y decía: «Tú no entiendes de negocios, Elena. Eres buena con las manos, pero no con la cabeza». No me dolía solo por mí, sino porque lo decía frente a Laura, que entonces era una niña. Recuerdo la primera vez que ella repitió una de sus frases. Yo le había preparado su merienda favorita y le pregunté si quería ayudarme a cocinar. Me miró con esa seriedad precoz que siempre tuvo y dijo: «Papá dice que las mujeres que cocinan huelen a grasa, no a perfume». Me quedé helada. Era solo una niña, pero ya cargaba dentro la semilla del desprecio que su padre había plantado. Los años pasaron y esa distancia se hizo costumbre. Ernesto empezó a viajar más, a llegar tarde, a oler a perfume ajeno. Nunca lo confronté. Me convencí de que una esposa decente debía soportar, callar, mantener la familia unida. Pero por dentro, algo en mí empezaba a resquebrajarse. Laura creció admirando a su padre. Lo veía como un héroe, un modelo. Yo era la sombra detrás del telón. Cuando ella empezó la universidad, ya casi no hablábamos. Se avergonzaba de mi acento sencillo, de mis manos ásperas, de mi ropa modesta. «Mamá, no vengas al campus con tu delantal», me dijo una vez. «Mis amigas son diferentes». Esa frase me acompañó por años, como un cuchillo que no deja de girar. El día en que cumplió 18 años, me pidió que no cocinara para su fiesta. Quería catering, mesas elegantes, música moderna. Acepté, aunque me dolió. Pero cuando vi que en los agradecimientos del discurso mencionó solo a su padre, su gran ejemplo, comprendí que me había perdido para siempre. Esa noche, mientras recogía los platos y las servilletas sucias, Ernesto me abrazó por detrás, no con amor, sino con condescendencia. «No te lo tomes tan a pecho, Elena», me dijo. «Tú nunca fuiste como nosotros, pero hiciste tu parte, la criaste». Y entonces supe que para él yo era solo eso, una herramienta, una pieza funcional en el tablero de su vida. Con el paso de los años aprendí a guardar silencio. Pero no era el silencio de la sumisión, sino el de quien espera. Empecé a observar, a escuchar, a tomar nota. Cuando Laura se comprometió con Daniel, el joven empresario de sonrisa fácil y mirada calculadora, algo en mi interior se tensó. No por celos ni por desconfianza, sino porque reconocí en él el mismo brillo falso que alguna vez vi en Ernesto. Durante los preparativos de la boda, me pedía que no opinara. «Todo era demasiado elegante para ti, mamá»,
Me sentía una extraña en los planes de mi propia hija. Hasta el vestido que usaría lo eligió ella. Discreto, sin brillo, sin forma. Así no desentonas, me dijo con una sonrisa fingida. Y su padre, como siempre, la secundaba. Tu madre no entiende de estos asuntos, repetía él. Era su frase favorita. Pero cometieron un error, uno solo, pero suficiente: subestimarme, porque mientras ellos hablaban de menús y flores, yo escuchaba conversaciones que no estaban destinadas para mí. Entre susurros, entre copas de vino, capté cosas que no cuadraban. Documentos firmados a nombre de la empresa de Ernesto, pero con la dirección de Daniel. Cuentas bancarias compartidas. Movimientos de dinero entre ambos. No entendía bien qué tramaban, pero sentí que aquello era más grande que simples negocios. Algo oscuro unía a mi esposo y a mi futuro yerno. Esa sospecha fue la semilla de todo lo que vendría después. Así que cuando mi hija, en el altar, me llamó cocinera de clase baja, no fue solo la humillación de una madre, fue la chispa final sobre una bomba que llevaba años construyéndose, porque yo, que tanto había callado, por fin tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y esa verdad sería mi plato más frío. El silencio tiene un sonido, lo descubrí con los años. Es un murmullo constante, un zumbido que no te deja dormir, que te acompaña incluso cuando todo parece en calma. El silencio de mi casa era así, pesado, tenso, lleno de palabras que nadie se atrevía a decir. Ernesto hablaba solo cuando tenía que dar órdenes, y Laura me miraba como se mira a alguien que estorba. Era una convivencia sin voces, solo miradas y rutinas. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, preparaba el café, el desayuno, alistaba la ropa de Ernesto. Él salía sin despedirse, con ese olor a colonia cara y traición que ya me resultaba familiar. Luego me sentaba frente a la ventana y veía cómo el sol tocaba las paredes que yo misma había pintado hacía décadas. En esa luz temprana recordaba a la mujer que fui, alegre, enamorada, soñadora. Esa mujer ya no existía. En su lugar vivía otra, una que sobrevivía por costumbre. A veces, mientras limpiaba, escuchaba a Ernesto hablar por teléfono. Su voz cambiaba cuando lo hacía con clientes. Era más suave, más jovial, pero un día lo oí reír con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. «Claro, amor», dijo, y luego bajó la voz. «No te preocupes, ella nunca pregunta nada. No necesité saber más». La infidelidad se había vuelto parte del aire. Ya no dolía, solo confirmaba lo que siempre supe. En su mundo, yo era invisible. Cuando Laura terminó la universidad, se mudó al departamento que su padre le compró. Me visitaba de vez en cuando, siempre apurada, siempre con algún comentario que dolía más por su naturalidad que por su intención. «Mamá, deberías arreglarte más. Ya pareces una abuela. Mamá, ¿no te da vergüenza seguir cocinando para eventos pequeños? Eso no es digno». Mamá, una palabra que solía sonar dulce, convertida en un reproche permanente. Pero yo callaba, no porque me sintiera débil, sino porque había aprendido que el silencio podía ser un arma. El silencio guarda. Y yo empecé a guardar. Guardé copias de papeles, facturas, extractos bancarios que encontraba al limpiar el despacho de Ernesto. Guardé nombres que escuchaba en llamadas, fechas, cifras. No entendía del todo lo que significaban, pero intuía que un día podrían ser útiles. Ese hábito de observar y registrar se volvió mi refugio. En mis libretas, escondidas dentro del horno que ya no usaba, fui escribiendo todo. Nadie miraba allí. Nadie sospechaba de la cocinera de clase baja. Con los años, mis sospechas crecieron. Escuché mencionar a Daniel, el futuro esposo de mi hija, en reuniones que no tenían nada que ver con ella, y vi cómo Ernesto lo trataba como un igual, como si lo preparara para ocupar su lugar. Lo invitaba a viajes, lo hacía firmar papeles. Todo era extraño, pero yo fingía no notar nada. Me había vuelto una experta en fingir. El tiempo siguió pasando, y mi casa se volvió más grande, más vacía. Ernesto apenas dormía allí. Laura solo llamaba cuando necesitaba dinero. Yo cocinaba igual, porque cocinar era lo único que me hacía sentir útil, viva, humana. A veces, por las noches, me sentaba frente al espejo y me hablaba a mí misma. «Elena», decía en voz baja, «¿cuándo te perdiste?» No tenía respuesta.
Me miraba las manos, marcadas por el trabajo, y pensaba que esas mismas manos habían criado a todos los que hoy me despreciaban. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Ernesto, encontré una carpeta azul con un logotipo desconocido. Dentro había contratos y documentos firmados. Uno de ellos me heló la sangre, una autorización bancaria con mi nombre, mi firma, pero yo jamás había firmado aquello. Me temblaron las manos. Lo leí varias veces. No cabía duda. Me estaban usando. Mi esposo había falsificado mi firma para mover dinero de su empresa, para cubrir negocios turbios. Todo lo que alguna vez compró a mi nombre, el coche, la casa de playa, incluso la panadería que alguna vez soñé recuperar, estaba legalmente bajo mi responsabilidad. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro sin saber qué hacer. Pensé en enfrentarlo, en pedirle explicaciones, pero no era momento. No todavía. Me limité a guardar la carpeta en una caja junto a mis libretas. Lo observé dormir, ajeno, seguro, y supe que un día, sin que él lo esperara, todo lo que me había quitado lo pagaría con creces. Durante los años siguientes, perfeccioné mi silencio. Me convertí en una sombra calculada. Escuchaba, aprendía, comprendía cómo funcionaban sus mentiras. Cada vez que Ernesto o Laura me humillaban, sonreía para no delatarme. Ellos creían que mi sumisión era debilidad. En realidad, era estrategia. Cuando Laura conoció a Daniel y anunció su compromiso, algo en mi interior se encendió de nuevo. Vi en ese hombre la misma ambición de Ernesto, el mismo egoísmo. Sabía que juntos serían una réplica del infierno que yo había vivido. Pero también supe que aquella unión sería mi oportunidad. El silencio que durante años me sofocó empezó a transformarse en una promesa, la de hablar, pero solo una vez, y para siempre. Esa promesa me sostuvo, me dio fuerzas. Cada palabra cruel, cada burla, cada carcajada a mis espaldas se fue acumulando como leña seca. Solo esperaba la chispa adecuada, y esa chispa llegaría en la boda. El destino tiene un sentido del humor cruel. Cuando crees que ya no puedes sorprenderte, aparece un rostro del ayer que te recuerda quién fuiste. La boda de Laura estaba a solo una semana, y la casa era un torbellino de preparativos, flores, vestidos, listas de invitados, y yo, una figura silenciosa en medio del ruido. Cumplía mi papel, estar, sin molestar. Hasta que un día, entre los papeles que Laura dejó sobre la mesa, leí un nombre que me detuvo el corazón. Andrés Salcedo, proveedor de catering, encargado del menú del banquete. Me quedé mirando esas letras por minutos. Andrés, el hombre que una vez me hizo sentir viva. Lo conocí mucho antes de casarme con Ernesto, cuando ambos trabajábamos en la panadería del barrio. Él era el que amasaba el pan al amanecer, el que me enseñó a distinguir la masa perfecta solo con el tacto. Tenía las manos fuertes y la sonrisa limpia. Me había pedido matrimonio cuando tenía apenas 20 años, pero mi madre, ambiciosa y cegada por las apariencias, insistió en que una mujer necesita un hombre con dinero. Así fue como elegí mal. Lo perdí de vista cuando me casé. A veces, mientras horneaba en silencio, pensaba en él, en cómo habría sido mi vida si hubiera seguido el corazón y no el miedo. El día de la prueba del menú para la boda, lo vi entrar al salón. El tiempo lo había cambiado. Su cabello tenía canas, su rostro mostraba las marcas de los años, pero su mirada era la misma. Cuando nuestros ojos se encontraron, me temblaron las rodillas. Él se detuvo un instante, sorprendido. «Elena», susurró. «Hola, Andrés», dije con una sonrisa que me dolió y me sanó al mismo tiempo. Nos dimos la mano. La suya seguía tibia, firme. Por un momento, el ruido del salón desapareció. Solo existía ese recuerdo que se negaba a morir. Durante toda la degustación, sentí su mirada sobre mí. Apenas hablamos, pero al final, cuando todos se marchaban, él se me acercó. «Nunca pensé que te volvería a ver así», dijo. «Te ves cansada». «La vida cansa», respondí. Andrés me miró con esa mezcla de compasión y fuego que siempre lo distinguió. «A veces uno no se cansa de vivir, Elena, sino de aguantar». Sus palabras me atravesaron. No supe qué contestar, pero en ese instante comprendí algo. El destino no lo había traído por casualidad. Días después, mientras todos hablaban de arreglos florales, él apareció en mi casa con una caja de pasteles. «Los hago todavía», dijo sonriendo.
como los de antes. Reí por primera vez en años. Nos sentamos en la cocina, como dos fantasmas que regresaban al lugar donde alguna vez fueron felices. Me preguntó por mi vida, por Ernesto, por Laura. Le respondí con la verdad, que seguía respirando, pero hacía tiempo que había dejado de vivir. Andrés bajó la mirada. Yo supe cosas de tu esposo, dijo con voz baja. Negocios raros, nombres falsos. Lo vi en la Cámara de Comercio hace unos meses. Estaba con un joven, creo que es el prometido de tu hija. Lo miré, sin entender del todo. ¿Daniel? Sí. Tenía documentos, contratos, cuentas conjuntas. No me metí, pero no me gustó lo que vi. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Andrés me habló de empresas fantasma, de movimientos de dinero entre cuentas extranjeras. Eran solo fragmentos, pero suficientes para confirmar lo que ya intuía. Ernesto y Daniel estaban conectados por algo más que la boda. Cuando Andrés se fue, me quedé mirando la caja vacía de pasteles. El dulce sabor en mi boca contrastaba con el amargo presentimiento que crecía dentro de mí. Esa noche no dormí. Busqué mis libretas, las carpetas, las copias de documentos que había guardado. Todo coincidía. Nombres, fechas, transacciones. Mi esposo y mi futuro yerno habían usado mi nombre como fachada durante años. Las propiedades, las empresas, incluso una cuenta en el extranjero. Todo estaba legalmente vinculado a mí. Si algún día los descubrían, la única que iría a prisión sería yo. A la mañana siguiente, fui a ver a Andrés. Necesito tu ayuda, le dije. No preguntó por qué, solo asintió. Lo haré, pero prométeme algo. No actúes desde el odio. No, Andrés, respondí con calma. Lo haré desde la justicia. Durante los días siguientes, Andrés me ayudó a recopilar pruebas. Contactó a un abogado amigo suyo, un hombre discreto que sabía manejar este tipo de fraudes. Yo, en silencio, preparaba mi venganza como quien amasa una masa perfecta, con paciencia, sin apuro, sabiendo que el resultado sería exacto. El día de la boda se acercaba. Mi hija no sospechaba nada. Ni siquiera mi esposo, confiado en su superioridad, imaginaba lo que se avecinaba. Mientras ellos hablaban de flores y fotografías, yo contaba los días, no con miedo, sino con una calma extraña, esa calma que solo tiene quien ha dejado de ser víctima. El día de la boda amaneció con un sol implacable. El cielo era tan claro que dolía mirarlo. Desde temprano, la casa se llenó de flores, voces y pasos apurados. Yo observaba todo desde un rincón, invisible entre los arreglos y los vestidos. Nadie me pedía ayuda, pero todos me daban órdenes. «Mamá, ve allá. Mamá, no toques eso. Mamá, quédate quieta». Ya estaba acostumbrada a que mi presencia fuera una sombra más. Sin embargo, ese día mi silencio tenía otro peso. Ya no era sumisión, era estrategia. Llevaba en el bolso un sobre sellado. Dentro, documentos que Andrés y el abogado me habían ayudado a reunir. Pruebas de transferencias bancarias, firmas falsificadas, contratos a mi nombre. En total, 30 páginas capaces de destruir la fachada de perfección que Ernesto y Daniel habían construido durante años. Mientras todos corrían de un lado a otro, yo miraba el vestido de mi hija colgado junto a la ventana. Era hermoso, casi etéreo, con bordes de encaje y diminutas perlas. Lo acaricié con cuidado, y una punzada de nostalgia me atravesó el pecho. Esa niña que yo había amado tanto, por la que había sacrificado todo, era ahora una desconocida que me miraba con desprecio. ¿En qué momento me dejó de amar? No lo sabía, pero sí sabía una cosa. Después de ese día, nunca volvería a humillarme. La ceremonia comenzó al mediodía. La iglesia estaba decorada como una postal, flores blancas, música de violines, cámaras grabando cada detalle. Me senté en la segunda fila, detrás de Ernesto y los padres del novio. Él, como siempre, impecable y soberbio, me ignoró por completo. Parecía más feliz que nunca, orgulloso de su obra. Una hija casándose con un hombre igual de ambicioso que él. Cuando Laura entró al templo del brazo de su padre, todos se pusieron de pie. Yo también, pero mis piernas temblaron. La vi sonreír, altiva, mirando al frente. Su mirada no se cruzó con la mía ni una sola vez. En ese instante comprendí que mi hija se había convertido en un reflejo exacto de su padre, y ese pensamiento, aunque me dolió, me dio fuerzas. Durante la ceremonia, las palabras del cura me parecieron huecas. Hablaba de amor,
de respeto, de unión. Yo solo pensaba en justicia. Cada frase que salía de su boca resonaba como un eco vacío frente a las mentiras que llenaban ese altar. Después de los votos, vino el banquete. El salón resplandecía de lujo. Lámparas de cristal, mesas con manteles dorados, copas talladas. Los invitados brindaban, reían, comían sin imaginar lo que se avecinaba. Yo, sentada en silencio, observaba cada detalle con la calma de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. A la hora del brindis, Daniel se levantó para hablar. Tomó el micrófono con una sonrisa ensayada. «Hoy empiezo una nueva etapa junto a la mujer de mi vida», dijo mirando a Laura. «Y no habría sido posible sin el ejemplo de mi suegro, un hombre de éxito, de visión». Los aplausos llenaron el salón. Yo vi cómo Ernesto se estiraba con orgullo, levantando su copa. Daniel continuó. «Y también quiero agradecer a mi esposa, por su elegancia, por su fuerza, por ser la mujer que es». Se giró hacia mí y añadió, con un tono burlón apenas disimulado. «Y por supuesto, a su madre, quien preparó con tanto cariño, bueno, al menos parte de esta cena, ¿verdad?» Risas, una oleada de risas. Mi hija se rió también, sin mirarme. Ernesto golpeó la mesa, riendo a carcajadas, pero esta vez no me encogí. No desvié la mirada. No bajé la cabeza. Me levanté despacio. El murmullo se apagó. Tomé mi copa de vino y caminé hacia el frente. Todos los ojos me siguieron. Mi hija frunció el ceño. «Mamá, ¿qué haces?», susurró, sin poder ocultar su incomodidad. No respondí. Me paré junto a ella, miré a los invitados y hablé con voz serena. «Yo también quiero hacer un brindis», dije. «Un brindis por la verdad». El silencio fue inmediato. Sentí las miradas clavarse en mí. «Mi esposo», continué, girándome hacia Ernesto, «y mi nuevo yerno», miré a Daniel, «tienen algo más en común que el amor por mi hija. Comparten negocios, negocios sucios, documentos falsificados, cuentas ocultas y contratos a mi nombre». Un murmullo recorrió la sala. Laura palideció. «Mamá, basta», dijo entre dientes. «No, hija, no basta». Saqué el sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa frente a todos. «Aquí están las pruebas. Todo lo que se hizo en secreto, todo lo que se firmó usando mi nombre, lo entregué esta mañana a un abogado y mañana mismo llegará a las autoridades». Daniel intentó reír. «No tiene sentido lo que dice», dijo con voz tensa. «Es una vieja confundida». «Confundida, quizás», respondí con una sonrisa, «pero no sorda, ni ciega». Ernesto se levantó de golpe. «Elena, deja de hacer el ridículo». «¿Ridículo?», repliqué. «¿Ridículo es que una madre descubra que su marido y su yerno la usaron como escudo legal para lavar dinero? No, Ernesto. Ridículo es haber creído que nunca me daría cuenta». El silencio se volvió insoportable. Laura se llevó una mano a la boca. «Papá», susurró, mirando a Ernesto, pero él no respondió. Di un paso atrás, respiré hondo y concluí. «Brindo entonces por esta unión, por dos almas que hoy se casan, pero que mañana compartirán algo más que una vida juntos. Compartirán una misma culpa». Levanté la copa y bebí un sorbo. Nadie se movió, nadie habló. Solo el sonido del cristal rompiéndose contra el suelo cuando la copa cayó de mis manos selló el final de la farsa. Salí del salón despacio, sin mirar atrás. Afuera, el aire era fresco, y por primera vez en años sentí que respiraba de verdad. No había odio en mi pecho, solo una paz inmensa, la paz que llega cuando, después de tanto silencio, por fin hablas. El eco de mi brindis aún resonaba en las paredes del salón cuando crucé la puerta principal. Afuera, la noche se había vuelto un espejo del caos que dejaba atrás. Escuché gritos, el sonido de copas cayendo, pasos acelerados y la voz desesperada de Laura llamándome entre sollozos. No me detuve. Caminé despacio, sintiendo el peso de cada respiración. Cada paso era una liberación, como si el suelo mismo me devolviera la dignidad que me habían robado. El chofer, confundido, me abrió la puerta del coche. «¿Todo bien, señora Elena?» «Todo está, por fin, bien», respondí, con una calma que no había sentido en décadas. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con mi historia en los titulares. Los noticieros mostraban imágenes del salón, invitados huyendo, cámaras captando el instante en que Ernesto se ponía de pie con el rostro desencajado. Los periódicos hablaban de
fraude corporativo descubierto en plena boda, y mi nombre aparecía en todas partes. Elena Ríos, la esposa traicionada que destapó la red de lavado familiar. Yo no lo había planeado así. No buscaba fama ni escándalo, solo verdad. Pero la verdad, cuando se revela en público, no pide permiso. Arrasa con todo. Ernesto no tardó en reaccionar. Me llamó una y otra vez, pero no contesté. Cuando por fin se atrevió a ir a la casa, lo esperé sentada en el comedor, con las manos cruzadas sobre la mesa. Entró furioso, los ojos rojos, la voz temblando. «¿Qué demonios hiciste, Elena?», escupió golpeando la mesa. «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer», respondí con serenidad. «Decir la verdad». Me lanzó una mirada de desprecio. «Nos arruinaste a todos, ¿entiendes? A ti, a mí, a tu hija, a tu propia hija». «No», dije con firmeza, «a mi hija la arruinaste tú. Con tus mentiras, con tu ejemplo, con tu orgullo. Yo solo apagué la luz para que todos vieran lo que realmente había en esta casa». Ernesto intentó acercarse, pero su furia se quebró. Me miró por última vez y se marchó, cerrando la puerta con un golpe seco. Esa fue la última vez que lo vi. En los días siguientes, los abogados se encargaron de todo. Andrés y su amigo, mi nuevo abogado, entregaron las pruebas formales al fiscal, las firmas falsificadas, las transferencias, las cuentas compartidas. Había suficiente para hundirlos. Los medios no tardaron en hacer su trabajo. Entrevistas, titulares, escándalos. Yo pasaba las horas frente a la ventana, viendo cómo los cimientos del imperio de Ernesto se desmoronaban uno a uno. Las oficinas cerraban, las llamadas cesaban, los socios desaparecían. Era como observar un edificio ardiendo desde lejos. Dolía, pero también era justo. Una tarde, Laura apareció en la puerta. Lloraba, no con el llanto falso de una mujer herida en su orgullo, sino con el llanto desesperado de quien no entiende cómo perdió el control. «¿Por qué, mamá?», preguntó entre lágrimas. «¿Por qué hiciste esto?». Su voz era la de una niña, no la de la mujer arrogante que me humilló frente a todos. «Porque ya era hora de que supieras quién era tu padre», respondí. «¿Y quién era yo?». «Me lo quitaste todo», gritó. «La boda, el dinero, mi futuro». «No, Laura, lo perdiste tú», le dije, mirándola a los ojos. «Y no por lo que hice, sino por lo que elegiste no ver». Ella negó con la cabeza, temblando. «No lo entiendes. Daniel está detenido. Lo sacarán todo en la televisión. Yo no puedo salir, no puedo hablar con nadie. Me odian». Sentí compasión, pero no pena. «La vergüenza no viene de lo que los demás digan, hija», susurré, «sino de lo que uno hace cuando cree que nadie lo ve». Laura se desplomó en el sofá. Lloró durante minutos, con las manos cubriéndose el rostro. Yo me acerqué despacio. Le ofrecí un pañuelo. «Mamá», murmuró, «me porté tan mal contigo». No respondí. El perdón no nace en el primer «lo siento». Necesita tiempo, heridas y silencios. Cuando se fue, el silencio volvió a llenar la casa. Pero ya no era el silencio pesado de antes. Era un silencio limpio, reparador, la calma después de la tormenta. Esa noche, Andrés vino a verme. Llevaba una botella de vino y una sonrisa tranquila. «Felicidades, Elena», dijo. «Lograste lo que nadie se atrevía. Justicia». «No sé si lo llamaría justicia», respondí, sirviendo 2 copas. «Tal vez solo equilibrio». Nos sentamos frente a frente. Por la ventana, la ciudad seguía viva, ajena a mi historia. Andrés me tomó la mano. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «Vivir», dije, con una sonrisa leve. Sin miedos, sin culpas, sin cadenas. Bebimos en silencio. Por primera vez en años, el vino me supo a libertad. A los pocos días me llegó la noticia. Ernesto había sido detenido al intentar huir del país. Daniel también. Los titulares hablaban de corrupción empresarial, de traición familiar, de una esposa que destapó la verdad. Pero yo ya no necesitaba leer más. No buscaba venganza en el papel, sino paz en el alma. Miré las manos que tantas veces se mancharon de harina, de lágrimas, de resignación. Eran las mismas manos que al final habían sostenido la verdad. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, comprendí que lo que había hecho no era destruir, sino reconstruir mi vida desde las ruinas que ellos dejaron. Los días siguientes fueron una procesión de titulares, cámaras y murmullos. No había canal de televisión que no mostrara la imagen de Ernesto esposado, con el rostro desencajado,
cubriéndose del flash de los periodistas. Decían que lo habían detenido en el aeropuerto, con un pasaporte falso y una maleta llena de efectivo. En los noticieros repetían las palabras del fiscal: lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos. Cada vez que oía su nombre en la pantalla, sentía una mezcla de tristeza y alivio. No por él, sino por mí. Por fin, el monstruo tenía nombre y rostro ante el mundo. Daniel, el esposo de mi hija, también apareció en los periódicos. Lo sacaban escoltado, sin su sonrisa falsa, sin su traje caro. Había perdido todo: su empresa, sus socios, su reputación. Lo mostraban como el socio joven del escándalo. En el fondo, sabía que no era más que un peón, pero eso no lo hacía inocente. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, abogados, curiosos. No contesté a nadie. No buscaba protagonismo ni venganza pública. Lo único que deseaba era paz, aunque esa paz viniera después de la destrucción. Laura, en cambio, no soportó la exposición. Cerró sus redes, dejó de salir de casa, se negaba a comer, a hablar, a enfrentarse con la realidad. Un día recibí una llamada suya. «Mamá, no puedo más», me dijo con voz apagada. «Todos me señalan. No soy nadie sin él, sin papá». «Eso no es verdad», le respondí. «Nunca fuiste nadie, pero elegiste serlo mientras vivías a la sombra de otros». Hubo un largo silencio. «¿Tú alguna vez me vas a perdonar?», susurró. «Cuando aprendas a mirarte sin vergüenza», dije suavemente. «Entonces, tal vez sí», colgó sin responder. Esa noche me senté junto a la ventana. Afuera llovía, y las gotas golpeaban el vidrio con la misma cadencia que mis recuerdos. Pensé en todas las veces que me quedé callada para evitar una pelea, en las humillaciones que soporté creyendo que era amor, en las risas que tragaba para no incomodar. Y comprendí que, a veces, la caída no es castigo, sino justicia. Los días pasaron. Las noticias se calmaron. Ernesto fue trasladado a una prisión preventiva mientras esperaban el juicio. Su abogado intentó negociar, pero las pruebas eran incontestables. Su fortuna se esfumó, las cuentas congeladas, las propiedades incautadas. Todo lo que una vez me negó, ahora se disolvía entre papeles judiciales. Andrés venía a verme con frecuencia. No hablábamos del escándalo. Preferíamos hablar de cosas simples: el jardín, la lluvia, el olor del café recién hecho. A veces me tomaba de la mano y decía: «¿Sabes, Elena? A veces hay que destruir para volver a construir». «Sí», respondía, «pero lo que más cuesta es aprender a vivir entre los escombros». Una mañana, mientras tomábamos café, apareció Laura. Se la veía demacrada, con los ojos hinchados. Traía una carpeta en las manos. «Esto», dijo, dejándola sobre la mesa, «son mis cosas del banco. No tengo dónde ir. Puedes quedarte aquí», le respondí sin dudar. Andrés se levantó con discreción y nos dejó solas. Laura se sentó frente a mí. «Mamá, he pensado mucho en todo, en lo que dijiste, en lo que hice». «No necesitas explicaciones», le dije. Pero ella insistió. «Sí, las necesito. Pasé años creyendo que todo lo que papá hacía estaba bien, que tú eras débil. Me burlé de ti, te traté como si no valieras nada, y cuando me di cuenta de que me convertí en él, ya era tarde». Sus palabras me rompieron más que su desprecio, porque en su voz, por primera vez, no había soberbia, había dolor. «Nunca quise perderte», continuó, «pero me enseñaron a avergonzarme de ti, y lo hice 1000 veces». Lloró. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. La abracé sin decir una palabra, no porque el perdón estuviera completo, sino porque entendí que a veces el arrepentimiento sincero es el primer paso. Durante semanas convivimos en silencio. Ella me ayudaba a cocinar, a limpiar, a cuidar el jardín. Ya no era la mujer arrogante que daba órdenes. Era una hija intentando reconstruir lo que destruyó. Y yo la miraba con ternura y tristeza. La vida le había enseñado lo que mis palabras nunca pudieron. Poco a poco, el ruido del escándalo se apagó. Las noticias se llenaron de otros nombres, otras tragedias. Pero para mí, la calma recién empezaba. Un día, Laura me trajo una carta. «Es de papá», dijo, extendiéndomela. No quise leerla. La guardé en un cajón. «¿No vas a abrirla?», preguntó. «No necesito hacerlo», respondí. «Ya escuché todas sus mentiras en vida. No pienso seguir escuchándolas por escrito». Ella bajó la mirada, en silencio. Esa noche, al quedarme sola, saqué la carta. No la abrí.
La quemé. Vi cómo las palabras se volvían ceniza, cómo el humo se elevaba hacia la oscuridad. Era mi forma de cerrar ese ciclo. Desde la ventana vi a Laura durmiendo en el sillón. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro parecía en paz, y supe que tal vez, solo tal vez, el amor que creí perdido todavía respiraba entre los restos de todo lo que ardió. Sonreí, no con alegría, sino con alivio. Porque a veces, para que algo florezca, primero hay que ver cómo todo se derrumba. Han pasado semanas desde aquel día en que Laura volvió a casa con los ojos hinchados y el alma hecha pedazos. Desde entonces, el tiempo parece haber cambiado de ritmo. Las horas ya no pesan tanto, las mañanas son más suaves, y la casa, que alguna vez fue una tumba silenciosa, empieza a llenarse de sonidos nuevos. No son risas todavía, pero son pasos, respiraciones, suspiros, señales de vida. Mi hija se levanta temprano conmigo, prepara el café, me ayuda a cortar flores del jardín. A veces no hablamos, no hace falta. Hay silencios que pesan y otros que curan, y el nuestro pertenece a los segundos. Veo cómo evita mirarme por demasiado tiempo, cómo busca hacer las cosas bien, como si quisiera reparar con acciones lo que no puede decir con palabras. Yo la observo y entiendo. He aprendido que el arrepentimiento sincero no pide perdón, trabaja para merecerlo. Un día, mientras lavábamos los platos, me dijo con voz temblorosa: «Mamá, soñé con papá. Estaba solo, en una celda. Gritaba tu nombre. Dejé el trapo sobre el fregadero y la miré. Tal vez, por primera vez, se siente como me sentí yo durante años», dije, prisionero de sí mismo. No hubo reproches, solo verdad. Esa tarde sonó el teléfono. Era el abogado de Ernesto. Me dijo que él quería verme, que había estado escribiéndome cartas desde la cárcel, cartas que nunca respondí, pero ahora pedía hablar en persona. Dudé. Parte de mí quería negarse, pero otra parte necesitaba cerrar el círculo. Fui al penal 2 días después. El camino fue largo, silencioso. Afuera llovía, y el cielo tenía ese gris que parece presagio. Cuando llegué, un guardia me llevó hasta una pequeña sala con una mesa de metal y 2 sillas. Ernesto estaba allí, más delgado, envejecido, con el cabello casi blanco. Cuando me vio, bajó la cabeza. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No vine por ti», respondí. «Vine por mí». Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego levantó la mirada. «No sé si sirve de algo, pero... Lo siento, Elena», reí con amargura. «¿Lo sientes ahora que lo perdiste todo? ¿O lo sientes porque ya no tienes a quién culpar?» Ernesto suspiró. «Tú siempre fuiste mejor que yo, por eso te odiaba». Sus palabras me sorprendieron, no por lo que dijo, sino porque eran ciertas. Durante años me despreció por lo que no entendía, mi fortaleza, y ahora lo reconocía, frente a mí, sin poder esconderse detrás de su dinero ni su arrogancia. «Nunca quise hacerte daño», añadió, «pero tampoco supe amarte. Eso es lo único sincero que te he oído decir», respondí, poniéndome de pie. Me detuve antes de salir y lo miré una última vez. «Ernesto, durante años pensé que necesitaba tu perdón para vivir. Hoy sé que era al revés. Eres tú quien necesita el mío para morir en paz». Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. No dije más. Di media vuelta y salí. Afuera, la lluvia había cesado. Caminé sin paraguas, dejando que las gotas me tocaran el rostro. No eran frías, eran suaves, como si el cielo también quisiera limpiarse. Al llegar a casa, Laura me esperaba en la puerta. «¿Fuiste a verlo?», preguntó. Asentí. «¿Y qué te dijo?». «Nada que no supiera ya, pero ahora pesa menos». Esa noche cenamos juntas. No hubo grandes palabras, solo una paz silenciosa que se sentía como un abrazo. Cuando terminamos, Laura me miró con los ojos húmedos. «No sé cómo vivir con lo que hice, mamá». Le tomé la mano. «No tienes que vivir con culpa, tienes que vivir con propósito, que tu arrepentimiento no te encierre, que te haga diferente». Sus lágrimas cayeron sobre mi mano, y por primera vez en muchos años sentí que mi hija había vuelto. No la mujer fría y vanidosa que el mundo moldeó, sino la niña que una vez se escondía bajo mi delantal buscando refugio del trueno. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas. El aire fresco entró, trayendo olor a tierra mojada. Me senté frente al espejo y observé mi reflejo. Las arrugas seguían allí, las canas también, pero ya no me dolían. Eran las marcas de alguien que sobrevivió. Y mientras la luna se asomaba entre las nubes,
comprendí algo que me costó toda una vida. No hay venganza más perfecta que seguir viva, digna y en paz, después de que todos intentaron destruirte. Cerré los ojos y por primera vez en décadas dormí sin miedo. El amanecer entró despacio por la ventana, con esa luz tibia que apenas toca los muebles y pinta de oro los bordes de las cosas viejas. Había dormido profundamente, sin sobresaltos, y por primera vez en años desperté sin ese peso invisible en el pecho. No soñé con Ernesto, ni con Laura llorando, ni con el pasado. Soñé con un campo de trigo, con viento, con pan recién horneado. Era curioso. Durante tanto tiempo pensé que la paz era un lugar, y esa mañana entendí que la paz no está fuera, sino adentro, cuando por fin se callan todas las voces que uno carga. Preparé el café lentamente, como si cada movimiento fuera un ritual. El sonido del agua hirviendo, el aroma del grano recién molido, el primer sorbo caliente, todo tenía un sabor distinto. Tal vez no era el café lo que había cambiado, sino yo. Me quedé un rato frente a la ventana, observando cómo el sol ascendía sobre los árboles. En ese silencio sentí que el tiempo se había ablandado. Ya no era una sucesión de días iguales, sino un espacio donde podía respirar sin miedo. Laura bajó las escaleras unos minutos después. Estaba descalza, con el cabello revuelto y los ojos aún hinchados por el llanto, pero había algo nuevo en su mirada. No era soberbia ni culpa, era algo parecido a la ternura. «Buenos días, mamá», susurró. «Buenos días, hija», respondí, sin dejar de mirar la ventana. Se acercó despacio, se sirvió una taza y se sentó frente a mí. No hablamos durante un largo rato. No hacía falta. Entre las dos había tantas palabras no dichas, tantas heridas que por fin empezaban a cicatrizar, que cualquier frase habría sido torpe. Desde que regresó, la casa cambió. El aire ya no estaba cargado de reproches ni de ausencias. Era otro tipo de silencio, uno que curaba. Laura se quedaba conmigo casi todo el día. A veces me acompañaba a hacer compras al mercado, a veces cocinábamos juntas. Me pedía que le enseñara las recetas que más le gustaban cuando era niña, las que solía despreciar porque olían a pobreza. Ahora las preparaba con cuidado, como si intentara hornear dentro de cada pan un pedazo del amor que perdió. La veía torpe al principio, con las manos inseguras, llenándose de harina y riendo sin saber por qué. Yo también reía, aunque por dentro me estremecía. Cada vez que la observaba, recordaba a esa niña que se escondía detrás de mí cuando Ernesto alzaba la voz, la que me traía flores arrancadas del jardín y decía: «Te las doy a ti, porque eres más bonita que todas». No sabía cuándo la había perdido, ni en qué momento se transformó en la mujer que me humilló frente a todos, pero ahí estaba de nuevo, frente a mí, intentando recomponer el hilo roto del amor. Una tarde, mientras amasábamos juntas, se quedó quieta mirando la masa. «¿Sabes, mamá?», dijo con voz baja. «Cuando era niña, no entendía por qué te gustaba tanto cocinar. Pensaba que lo hacías porque no sabías hacer otra cosa». Sonreí, sin dejar de trabajar la masa. «¿Y ahora qué piensas? Que era tu forma de amar», respondió con un hilo de voz. «Era tu manera de no rendirte, aunque todo te doliera». No respondí. No hacía falta. Sus palabras bastaban. Aquella noche, después de cenar, saqué una carpeta del escritorio. Dentro estaban todos los documentos que había guardado durante años: contratos, extractos bancarios, títulos de propiedad, copias de correos. Los mismos papeles que un día me sirvieron como armas para destruir a Ernesto y a Daniel. Los extendí sobre la mesa, uno por uno. Los observé largo rato y me di cuenta de que ya no me inspiraban rabia ni orgullo, solo cansancio. Eran pruebas, sí, pero también recuerdos de una mujer que sobrevivió escondida entre papeles, una que cambió el miedo por estrategia y el dolor por venganza. Esa mujer ya no existía. Guardé todos los documentos en una caja y los llevé al sótano. Allí, junto a las fotos viejas y los libros de cocina, los dejé descansar. Era mi forma de enterrarlos sin necesidad de fuego. Al subir, me sentí ligera, como si cada peldaño me devolviera un poco de vida. En el escritorio, sobre la mesa vacía, coloqué una hoja nueva. Tomé mi pluma y comencé a escribir. No era un testamento legal, ese ya lo había hecho con el abogado, sino un testamento del alma. Una carta que no estaba destinada a los tribunales ni a los bancos, sino al corazón de mi hija, a mi hija Laura.
escribí despacio. No te dejo dinero, porque ya aprendiste lo poco que vale cuando no hay paz. Te dejo algo mejor, la fortaleza que descubrí cuando ya no quedaba nadie para sostenerme. Te dejo mi dignidad, esa que perdí tantas veces y que al final me devolví sola. Te dejo mi nombre, que tal vez nunca te gustó, pero que es el único que se escribió con esfuerzo, no con herencias. Llévalo con orgullo, no como un recuerdo de vergüenza, sino como una promesa de que ningún apellido vale más que la verdad. Cuando terminé, me quedé mirando el papel mucho tiempo, lo doblé con cuidado y lo guardé en un sobre color crema. Luego lo escondí dentro de la caja de recetas, entre las páginas manchadas de harina. Sabía que algún día la encontraría, y cuando lo hiciera, entendería todo sin que yo tuviera que explicarlo. Los días siguieron tranquilos. Laura comenzó a hablarme de sus planes, de su deseo de empezar de nuevo. Una mañana, mientras tomábamos café, me miró con una mezcla de timidez y entusiasmo. «Mamá, estuve pensando», dijo, «¿y si abrimos una cafetería? Pequeña, solo para nosotras, con tus recetas». La miré sorprendida. «¿Nosotras?» «Sí, tú y yo. Ya no quiero correr detrás de nadie. Quiero trabajar contigo, aprender de ti, hacer algo que tenga sentido». Sonreí. Era la primera vez que usaba la palabra nosotras con sinceridad. «¿Y cómo se llamaría esa cafetería?», pregunté. Laura se quedó en silencio un instante, pensativa, hasta que respondió: «La masa del alma». El nombre me estremeció. Me pareció perfecto. Pasaron meses preparando el local. Era pequeño, con paredes claras y aroma a pan recién horneado. En la puerta, un cartel de madera tallado a mano llevaba el nombre que ella propuso: La masa del alma, pan, café y perdón. No podíamos imaginar mejor frase. El día de la inauguración, el barrio entero vino. Muchos me reconocían por las noticias, pero ya no me miraban con morbo, sino con respeto. Había pasado de ser la esposa traicionada a la mujer que se levantó. Laura atendía las mesas, yo horneaba, y Andrés, que se convirtió en mi socio silencioso y en algo más que un amigo, ayudaba con los proveedores. Cada tarde, al cerrar, los tres nos sentábamos en el pequeño porche a tomar café y ver caer el sol. Andrés hablaba poco, pero su presencia era como una brisa tranquila que mantenía todo en equilibrio. A veces, cuando nuestras miradas se cruzaban, yo sentía una paz que no necesitaba explicarse. No era amor en el sentido juvenil de la palabra, era una compañía madura, un entendimiento sin promesas ni cadenas. Un viernes, mientras revisaba las cuentas, Laura se me acercó con harina en la cara y una sonrisa cansada. «Mamá, mira», me mostró las ventas del día. «Estamos creciendo. La gente viene no solo por el pan, sino por la historia». «¿Qué historia?», pregunté riendo. «La tuya, la nuestra», dijo con orgullo. «Todos dicen que sienten algo distinto aquí, como si este lugar oliera a perdón». Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca imaginé que mi dolor pudiera transformarse en algo tan dulce, tan simple, tan humano. Esa noche, cuando ella se fue a dormir, me quedé sola en el local, con la luz tenue encendida y el aroma del pan flotando en el aire. Caminé entre las mesas vacías y pasé la mano por el mostrador de madera. Me detuve frente al horno y lo abrí solo para mirar las brasas. El calor me acarició el rostro y me descubrí sonriendo. Pensé en mi vida, en la joven que amó sin medida, en la esposa humillada, en la madre traicionada, en la mujer que se levantó entre las ruinas. Y comprendí que mi herencia no eran los bienes ni los nombres, sino lo que había dejado en las personas que me rodeaban. Había dejado en Laura la semilla de la dignidad, en Andrés la paz de saberse acompañado, y en mí misma la certeza de que el amor propio llega tarde, pero llega. Antes de cerrar la puerta, escribí en una pequeña pizarra junto a la entrada una frase que me nació del alma. Aquí se sirve pan caliente y segundas oportunidades. Apagué las luces y mientras caminaba hacia casa, el viento me trajo el olor del trigo y la lluvia. Levanté la cara al cielo y respiré hondo. Por fin entendí que todo lo que había perdido no era castigo, sino espacio. Espacio para llenarlo de algo nuevo, algo limpio. Y en ese instante supe que la verdadera herencia no es lo que se deja en los bolsillos, sino lo que se deja en el corazón de los que siguen vivos. El invierno llegó despacio, sin avisar, cubriendo las calles con una bruma que olía a leña y nostalgia. En la cafetería,
El vapor del horno empañaba los cristales cada mañana, y la gente seguía llegando como si buscara refugio más que pan. Algunos venían por costumbre, otros por consuelo. Yo los observaba desde el mostrador, con mi delantal manchado de harina y las manos tibias, y pensaba en todo lo que había pasado. A veces no podía creer que seguía de pie. Laura trabajaba conmigo todos los días. Ya no era la mujer altiva y fría que un día me gritó frente a todos. Ahora tenía los ojos de antes, los de la niña que alguna vez me decía: «Mamá, te quiero hasta el cielo». Se levantaba temprano, revisaba el horno, organizaba los pedidos. Había en ella una serenidad nueva, como si al fin entendiera que el amor no se mide en regalos ni apariencias, sino en gestos pequeños que se repiten cada día. Una mañana, mientras abría la caja registradora, me miró y dijo con tono dulce: «Mamá, ¿alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?» «No», respondí sonriendo. «Nunca lo imaginé. Pero creo que era necesario que todo se rompiera para poder empezar de nuevo». Nos reímos juntas. Fue una risa limpia, sin sombra. Pasaron los meses y el negocio creció más de lo que esperaba. La Masa del Alma se convirtió en un punto de encuentro del barrio, un lugar donde la gente hablaba de sus penas, donde los ancianos se sentaban a leer el periódico, donde los niños se ensuciaban de azúcar y harina. Yo miraba todo aquello y me sentía agradecida. Había encontrado la forma más hermosa de cerrar mis heridas, alimentando el alma de otros. Un día, un joven periodista llegó con una grabadora y me pidió una entrevista. Quería conocer la historia detrás del local. Me habló de cómo el rumor sobre mi pasado se había convertido en inspiración para muchos. «Dicen que usted perdió todo y volvió a empezar», comentó. «No lo perdí todo», respondí limpiando el mostrador. «Perdí lo que me sobraba, lo que no era amor, lo que no era verdad, lo que no merecía conservar». El muchacho sonrió y me pidió una frase para cerrar su reportaje. Pensé un momento, mirando las manos que la vida me había dejado, arrugadas, pero firmes. «Escriba esto», dije. «A veces hay que quemarse el pan para aprender cuánto vale el fuego». Él se fue agradecido, y yo quedé sola, saboreando mis propias palabras. Aquella misma tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, entró un hombre al que no veía desde hacía años, el abogado de Ernesto. Llevaba el rostro serio, la mirada cansada. Me extendió un sobre blanco. «Vengo por encargo de su esposo», dijo con voz baja. «Falleció hace 3 semanas». Me quedé en silencio. No sentí dolor ni alivio, solo un vacío suave, como quien escucha una noticia lejana. Tomé el sobre con calma y lo guardé en el bolsillo del delantal. Esa noche, cuando la cafetería estuvo vacía, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que lo último que pensé antes de morir fuiste tú, no con culpa, sino con admiración. Siempre fuiste más fuerte que yo. Me quedé solo en un mundo que construí con soberbia. Tú supiste construir otro con amor. Perdóname si aún puedes. Ernesto». Leí la carta 2 veces, sin llorar. Luego la doblé con cuidado y la coloqué sobre el horno apagado. Miré las brasas frías y susurré: «Te perdono, pero no por ti, por mí». Me senté un rato en silencio, escuchando el sonido del reloj de pared. Sentí que una puerta invisible se cerraba dentro de mí. Sin ruido, sin drama. Era el final de una historia que ya no me pertenecía. Esa noche soñé con pan, con el olor del trigo, con las manos de mi madre amasando en su vieja cocina. Soñé que era niña otra vez, y que alguien me decía al oído: «El amor también se hornea, hija. Solo hay que saber el tiempo exacto para que no se queme». Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran de gratitud, no de tristeza. Pasaron los días. Un domingo por la tarde, mientras el sol entraba dorado por la ventana, Laura trajo a Iván, mi nieto. Había crecido tanto que apenas lo reconocí. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo entendí que el círculo de la vida se había cerrado. «Abuela», me dijo, «mamá dice que tú haces el mejor pan del mundo». «Tu mamá exagera», respondí sonriendo, «pero te voy a enseñar el secreto». Nos fuimos los 3 a la cocina. Le mostré cómo mezclar la harina, cómo esperar a que la masa respirara, cómo golpearla con suavidad para que tomara forma. Iván reía, y Laura lo miraba con ternura. En un momento, nuestras manos se tocaron, y sentí el calor de 3 generaciones unidas por algo tan simple como el pan. Mientras el horno se encendía, el aroma empezó a llenar la casa. Era el mismo olor que me acompañó toda mi vida, el olor del hogar,
del perdón, de las segundas oportunidades. Cuando el pan estuvo listo, lo partí con mis manos y repartí los trozos. Comimos los tres en silencio, disfrutando cada bocado. Entonces miré a mi hija y le dije: Laura, el pan es como la vida. Si lo amasas con rabia, se endurece. Si lo dejas enfriar sin cuidado, se quiebra. Pero si lo haces con paciencia, siempre vuelve a crecer. Ella asintió, con los ojos húmedos. Esa noche, al cerrar la cafetería, apagué todas las luces salvo una. Me quedé sentada frente al horno, viendo las últimas brasas encenderse y apagarse lentamente. Recordé todo lo que había sido, todo lo que había perdido, todo lo que había recuperado. Y comprendí algo que me estremeció. La verdadera venganza nunca fue destruir a quienes me hicieron daño. La verdadera venganza fue reconstruirme, volver a amar, volver a ser feliz cuando nadie creía que podría hacerlo. Me levanté, me quité el delantal y lo colgué en su sitio. Luego caminé hacia la puerta y eché un último vistazo al lugar que ahora era mi legado. En la pizarra todavía se leía la frase que escribí el día de la inauguración: Aquí se sirve pan caliente y segundas oportunidades. Sonreí, apagué la última luz y salí al frío de la noche. El aire olía a lluvia y trigo, a fin y comienzo, y mientras caminaba hacia casa, entendí que ese era mi último pan, no porque dejara de hornear, sino porque por fin estaba completa. El tiempo siguió su curso, lento y sereno, como la levadura que reposa sin prisa antes de despertar. Hoy, al mirar atrás, no siento rabia ni tristeza, siento gratitud. Cada lágrima fue un ingrediente, cada traición, una enseñanza. Todo lo que me rompió me moldeó para convertirme en la mujer que soy ahora, firme, silenciosa y en paz. Laura y yo seguimos juntas. La cafetería crece, pero más que un negocio, es un símbolo, el lugar donde el dolor se transformó en pan, donde la culpa se horneó hasta volverse perdón. A veces llegan personas que me dicen que mis historias les recuerdan a su propia vida, y yo les sonrío, porque sé que todos llevamos dentro una herida que busca calor, una masa que todavía quiere crecer. Hay tardes en las que, cuando el sol cae y el horno se apaga, me quedo sola en el local. Cierro los ojos, respiro el olor del pan que aún flota en el aire, y pienso que la vida, después de todo, siempre da una segunda oportunidad a quien tiene el coraje de levantarse, porque no se trata de lo que nos quitan, sino de lo que decidimos volver a construir. Y yo lo reconstruí todo, empezando por mí. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al video. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más relatos como este, intensos, humanos y llenos de verdad. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué parte de la historia te tocó el corazón. Cada día hay nuevas historias, y quizá la próxima también te haga recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo.